¿por qué insisto tanto en el diseño protésico? Porque nuestros tejidos blandos no tienen una memoria. ¿Ah? De hecho, cuando nosotros dejamos un diente con provisional y al paciente a la semana se le suelta y después viene a aparecer de un mes después de que se le soltó el provisional, ¿no es cierto?, se le descementó, ¿qué sucede? Los tejidos invaden nuestra preparación y pierde completamente la arquitectura gingival. ¿Por qué? Porque el tejido es blando y no tiene una memoria, no tiene una arquitectura que haga con que yo retire el provisional y él mantenga la forma por mucho tiempo. No es así. ¿Ah? Si fuera así sería perfecto, ¿ah? Ideal la situación. Pero, ¿qué necesitamos entonces? Estamos necesitando de un soporte. Y este soporte que nosotros estamos viendo a nivel cervical, en este caso del provisional, es ese diseño protésico que yo diseñé en mi región cervical, de mi provisional, que viene de mi encerado diagnóstico, que fue transferido a mi provisional, ¿ah? Y en ese caso nosotros lo llevamos a boca, y es el provisional que a través de su diseño protésico, que tiene información biológica, hace con que vayamos adecuando ese contorno. El contorno, marcar papilas, marcar el cenit, cerrar diastemas, es decir, esa información biológica. Por eso yo quiero insistir en ese punto. Esa información biológica que fue diseñada no es aleatoria. Tiene que ser pensada. ¿Se entiende? Tiene que ser pensada. Para yo poder obtener un resultado predecible, tiene que ser pensada. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a conseguir el objetivo que nosotros deseamos. Hay otros factores, aquí estamos exclusivamente hablando de algunos, en una live no tenemos tiempo para poder abordar todos los puntos, por eso quiero ir abordando algunos puntos específicos que de mi punto de vista son muy importantes. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, esa transferencia, esa planificación de aspectos biológicos es muy, muy importante. Ahora, si nosotros entonces pensamos que tenemos esa situación, ¿no es cierto?, ¿ah? Donde teníamos una situación completamente desfavorable y pasamos a poder tener, miren alrededor del tejido, ¿ah? Cómo tenemos un tejido completamente sano, ¿ah? Sin aspecto de inflamación, ¿ah? Sin aspecto de sangramiento. Y eso me lo da, vuelvo a insistir, el diseño, pero también asociado a un muy buen acabado. Y si usted observa cómo yo tengo mi contorno gingival, ¿debido a qué? A que el diseño protésico hizo con que ese tejido blando se adaptara a ese nuevo formato. ¿Por qué? Porque es el diente, en este caso mi provisional, que tiene la información para que ese tejido se pueda adaptar adecuadamente a la superficie donde nosotros estamos trabajando. Entonces, de esa forma, nosotros podamos tener resultados de ese tipo, donde yo tengo claramente el límite de la preparación, que es una preparación que el paciente previamente ya tenía. Simplemente hicimos ajustes en ella y adaptamos muy bien. Hicimos un adecuado. Si ustedes ven hacia mesial, cómo se ve un tejido completamente sano, hacia distal también un tejido completamente libre de inflamación. ¿Eso qué significa? Que hemos cumplido con el objetivo de poder condicionar a través de un diseño protésico y a través de un acabado dar la promoción, promover esa salud gingival que nosotros estábamos haciendo. Entonces, eso es bien, bien interesante para poder obtener entonces resultados mucho más predecibles desde el punto de vista de nuestra... no sé si se alcanza a ver aquí, esa imagen, déjenme acercarla más, creo que tengo una imagen mucho más cerca, miren, es ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mucho más interesante de poder obtener ese resultado. Entonces, ese juego de planificar, de poder tener un diseño protésico adecuado es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿cuál sería entonces el mensaje aquí?
que nosotros necesitamos de una planificación. Necesitamos de planificar correctamente nuestros trabajos. Y miren esta situación clínica, donde yo tengo un diastema bastante amplio. Si yo quisiera cerrar este diastema, cuando son diastemas pequeños, por ejemplo, de 1,5 milímetros, yo voy directamente con mi restauración definitiva para poder hacer el cierre. Pero en estos casos donde tenemos un tejido mucho más grueso, donde tengo un diastema mucho más amplio, yo necesito previamente poder hacer el acondicionamiento de esa papila. Puede ser con cirugía, sin cirugía, pero provisionalización yo voy a necesitar. Y si ustedes se dan cuenta, la papila del diente 11 por distal, ahí yo no tengo diastema, pero tengo diastema entre los incisivos centrales, ¿no es cierto? Entre 21 y 22. Y lo peor de todo, que son diastemas amplios, que de mi punto de vista son difíciles, porque más amplio es, más profundo yo voy a necesitar entrar para poder crear un perfil de emergencia. Menor es mi diastema, más superficial va a quedar el límite de mi preparación. Entonces, ese es un factor muy importante. Y aquí entramos a otros factores como hemos estado hablando constantemente, es decir, si yo quiero ver ajustes, si yo quiero ver adaptación de mis provisionales en esa región, yo necesito de trabajar con magnificación. Si no, no tengo cómo saber si realmente estoy dejando una superficie bien adaptada, bien ajustada en mi región proximal. Magnificación, para eso es importantísimo, para retirar los excesos de cemento. Cuando hago mi cementación provisoria, también importantísimo. ¿De qué me sirve haber dado un acabado, un pulido perfecto, siendo que a la hora de hacer mi cementación, de mi restauración provisoria, estoy dejando una cantidad de cemento que me va a hacer mecánicamente, ¿no es cierto?, traumatismo en mi tejido blando, y al mismo tiempo va a asegurar mucho más biofilm? Es decir, yo necesito eliminar todos esos cementos también de una forma mucho más eficiente, y para eso magnificación, sin lugar a duda, nos va a ayudar muchísimo a poder hacer eso. Ahora, si pudiéramos entonces pensar en una provisionalización en este caso, yo os voy a pensar dónde voy a dejar mi límite de mi preparación, y volvemos a la situación, ¿dónde voy a dejar ese límite? Para que pueda ser, mire, ¿dónde voy a dejar ese límite de esa preparación para yo poder cerrar más amplio mi diastema? Como comentaba, probablemente yo voy a tener que entrar más subgingival en mi área proximal para yo poder crear esta angulación, crear este perfil, poder respetar estos 15 grados que nosotros tenemos. Quizás en algunos momentos voy a poder aumentar o disminuir dependiendo de mi situación clínica, especialmente en áreas proximales. Yo necesito entrar en área proximal para yo poder hacer ese perfil de emergencia. Entonces, es muy, muy importante de poder planificar ese perfil. Aquí Juan Cordero me está haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la técnica del dado para hacer la provisionalización promovida por Sergio Torres de Perú? La verdad, la técnica del dado es una técnica muy, muy, muy antigua, donde se preparaba acrílico y a partir de nada se comienza a construir. Creo que es una opción más. Hoy hay muchísimas alternativas. No es la alternativa que yo más utilizo, la técnica del dado, que es una técnica muy, muy, muy antigua. Por lo tanto, la uso cuando no tengo encerado diagnóstico, pero si no, yo prefiero hacerlo todo a través del encerado diagnóstico, Juan, mucho más rápido, mucho más predecible, ¿ok? Entonces, situaciones como esta, puntos importantes. Si yo voy a crear esos límites de preparaciones, bueno, yo no voy a evitar entrar subgingival de mucha como agresivo, por decirlo así. Entonces, en áreas proximales sí, yo voy a necesitar entrar. ¿Cuánto? Más ancho es mi diastema, más profundo yo voy a necesitar entrar. Menos es mi diastema, más superficial va a quedar mi preparación. Entonces, en esos casos, yo voy a tener la siguiente situación, donde yo voy a poder cerrar correctamente esos espacios.
Y nosotros decíamos que entre el diente 11 y el diente 12 nosotros no teníamos diastema y mantuvimos la posición de la papila. Y si ustedes se dan cuenta, entre el 21 y el 22, donde teníamos papila, donde había diastema, miren cómo hicimos un acondicionamiento y pudimos dejar las dos papilas a la altura muy próxima. De la misma forma, entre los incisivos centrales conseguimos hacer un acondicionamiento muy interesante de esa papila. Entonces, vuelvo a decir, vuelvo a comentar, diseño protésico. Diseño protésico asociado a otros factores: ajuste, adaptación, acabado, posicionamiento de mi preparación, si tengo subcontorno, sobrecontorno, etc. Es decir, son situaciones clínicas donde nosotros necesitamos entonces tener muchos cuidados. Y por último, mira, quería mostrar otra situación clínica, creo que sería interesante aquí para poder enriquecer aquí un poquito nuestra conversación. Entonces, ¿qué es importante? El acabado. Acabado es muy importante. ¿En cuánto tiempo se logra formar la papila? Iván, esa es una pregunta del millón. Si pudiéramos tener una respuesta a ese tipo de preguntas, seríamos bastante millonarios, la gran mayoría de los dentistas, para poder lograr esa situación. Pero Iván, yo creo que va a depender de dos factores. Uno, si tú estás cerrando un diastema, yo creo que cerrar diastemas es una situación relativamente simple, aún más si tú lo tienes asociado a una disponibilidad de tejido y también si está asociado a un biotipo grueso, ¿ok? Se hace muy predecible esa situación. En el caso que estamos hablando, aquí, estamos hablando de situaciones como, ¿cómo te lo podría decir? Es una situación ideal que yo diría que entre 15, 20 días un cierre de diastema podría estar cerrado. 15, 20 días es un tiempo bien adecuado para evaluar. ¿Ok, Iván? Lógico que cada caso es un caso y cada caso hay que evaluarlo de forma específica. ¿Ok? Pero yo diría que 20 días es un tiempo bueno como para evaluar. ¿Ok? Y dice aquí Abraham, dice, ¿usó cirugía para acondicionar la papila? En ese caso, solo provisional. En el caso que yo mostré ahora recién, sí, se hizo una cirugía, ¿cómo lo podríamos decir? Déjenme volver a la fotografía anterior, creo que va a ser más fácil de poder explicarlo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la papila del diastema entre 11 y 21 y 2 y 21 y 22 es bastante amplia. Si nosotros simplemente en esos casos, una es grande, tiene es un tejido grueso y tercero, es un tejido bastante fibroso, donde yo voy a necesitar hacer mucha fuerza para poder acondicionar ese tejido. Por lo tanto, en ese caso nosotros tomamos la decisión de hacer una leve cirugía que va desde vestibular a palatino para disminuir el ancho de esa papila. No el largo, no estamos sacando el largo de la papila, el alto de la papila, solamente estamos disminuyendo el ancho de la papila. Por lo tanto, una cuña de vestibular a palatino para disminuir el ancho de esa papila, ¿ok? Y a partir de ahí, dejar las preparaciones levemente subgingival y a partir de ahí poder hacer ese cierre de diastema que se hizo aquí en la fotografía que le estoy mostrando, para poder pasar de una papila muy gruesa, ¿no es cierto?, a una papila mucho más fina, sino para poder crear esa área de transición también en nuestras áreas de papilas. ¿Ok? No sé quién fue que me hizo esa pregunta. Creo que fue Abraham. Abraham fue. Aplausos para Andrea. Con seguridad, Fernando. Sin Andrea, nada sería hecho. ¿Ok? Escalante Richard dice, doctor, ¿cómo controla el exceso de cemento en la área subgingival?
A la hora de cementar mis provisionales, generalmente yo coloco hilo retractor, ¿no es cierto?, para que sea mucho más fácil la remoción. Y segundo, magnificación, lupa, 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 y uso hilo retractor para a la hora de cementar mis provisionales. Dice Corine Jauregui: doctor, en ese caso de diastemas muy amplios y tener que hacer muy subgingival, ¿no corre el riesgo de invadir espacio biológico? Para eso, previamente se hacen mediciones, ¿no es cierto? Tú tienes que hacer tu medición para poder ver cuál es la profundidad de sondaje y hasta dónde tú puedes llegar. ¿Ok, Corine? Pero el riesgo, si tú lo haces de forma aleatoria, sin lugar a duda, es un riesgo bastante grande de poder invadir espacio biológico. Por eso, sonda periodontal, hacer profundidad de sondaje es fundamental para poder trabajar. Y a esto yo me quería referir. El acabado es muy importante. El acabado, pulido y el diseño protésico para nosotros poder tener áreas de transiciones que nos permitan tener ese tipo de perfil, donde estamos buscando una situación ideal, donde yo tenga, en este caso el lateral es un provisional, donde está muy bien adaptado, con un perfil, un acabado, donde el límite de nuestra preparación también es importante. Si yo hago, idealmente, sería muy bueno desde el punto de vista periodontal que nosotros pudiéramos dejar todas nuestras preparaciones supragingival. En el sector posterior probablemente sí lo podemos conseguir, pero en el sector anterior, por mucho que haya avances en técnica, por mucho que haya avances en tecnología, no podemos dejar nuestras preparaciones supragingival. Por lo tanto, yo diría que a nivel gingival continuamos siendo muy conservador, siendo muy conservador a nivel gingival, es decir, siguiendo el contorno gingival, pero aquí hay algo interesante. Cuando nosotros dejamos el límite de nuestra preparación a nivel gingival, es decir, cuando yo tengo mi margen gingival en reposo y el límite de mi preparación termina a nivel, ¿no es cierto?, y mi restauración también. Entonces, en ese caso, nosotros no hemos entrado subgingival. Por lo tanto, todo el perfil de emergencia continúa siendo en diente natural. Es diente natural. Por lo tanto, no hemos alterado ninguna situación. En ese caso, el contorno, el posicionamiento de la papila, el cenit, todo se mantuvo de lo que el diente tenía originalmente. ¿Cuándo yo voy a entrar en la región subgingival? Cuando yo necesito hacer algunas alteraciones, o porque el paciente ya tenía una preparación subgingival, o yo necesito, porque el paciente tuvo un traumatismo, la preparación se fue hacia subgingival, porque tenía caries subgingival, situación, porque tenía una abracción que tuve que entrar en la región subgingival. Entonces, son situaciones que me van a llevar a tener que hacer una preparación gingival. Y en ese caso, yo voy a tener, ¿cómo puedo decir?, la responsabilidad de recrear ese nuevo perfil de emergencia, ¿no es cierto?, basado en algunas informaciones de las que conversamos anteriormente: diseño protésico, acabado, posicionamiento de los contornos, posicionamiento del cenit, cuánta fuerza hacer, cuánta presión ejercer en los tejidos, todo eso para recrear nuevamente ese perfil de emergencia. Entonces, esa área de transición que ustedes están viendo entre mi tejido blando y en ese caso mi provisional, un provisional donde fueron respetados esos aspectos. Entonces, más subgingival entro, más cuidados tengo que tener de recrear correctamente. Más a nivel gingival estoy, menos, no menos cuidados, sino que menos responsabilidad, porque si está a nivel gingival mi preparación, es decir, todo el perfil de emergencia quedó en diente natural. ¿Ok? Eso es muy importante a la hora que nosotros estamos haciendo nuestra provisionalización. ¿Ok? Entonces, eso es bien interesante a la hora que nosotros podemos pensar en cómo hacer nuestros perfiles de emergencia.
cierre de diastemas, cierre de backpace, son situaciones, o inclusive en la reanatomización, donde yo quiero armonizar contornos gingivales, marcar zenith, cerrar backspace, etcétera, etcétera, cuidados yo voy a tener. Y eso está directamente relacionado con el perfil de emergencia, con la profundidad de mi preparación y perfil de emergencia. ¿Ok? Dice aquí otra pregunta, dice Nelden Estética, ¿es posible cerrar diastema con resina? Sí, sin ningún problema. ¿Ah? Más superficial es el diastema, menor el diastema, mucho más fácil. ¿Ah? Más profundo yo tengo que hacer, más cuidado yo tengo que tener a la hora de aplicar resina, porque puede ser que en esa región tenga dificultades de dar un buen acabado, de un buen contorno, de un buen punto de contacto. ¿Es posible? Sí, pero tengo que hacerlo muy bien, o si no, mejor hacerlo de forma indirecta. ¿Ah? Por el acceso, por la dificultad de la región cervical de dar un buen acabado en la resina directa. Si usted consigue hacerlo, hágalo, va a funcionar. Si no tiene acceso y no tiene la habilidad y la técnica para hacerlo, bueno, hágalo de forma indirecta, que va a ser mucho mejor. ¿Okay?